Muy bien, Fernando, bienvenido. Buenas noches. Olá, Francisco, graça e paz, tudo bem? Todo muy bien, Está me vendo bem, me ouvindo bem? muy bien. Quedamos Louvado contigo. seja, louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Uma grande alegria estar com vocês. Então, eu vou tentar nessa noite falar um portunhol, ok? Hermanos y hermanas, buenas noches. Es una alegría muy grande estar aquí con ustedes para compartilhar sobre a teologia do corpo de Juan Pablo II. É uma grande alegria falar sobre este tema tão rico, tão precioso, que tem transformado nossas vidas e transformado as vidas de inúmeras, milhares, miles de pessoas por todo o mundo. Na classe anterior, em la charla anterior, eu falei sobre a solitud original. E eu creio que ha ficado muito claro para vocês este tema. Agora, eu vou hoje dar um passo a mais e falar sobre a segunda experiência original, que é a comunhão, a unidade original. Então, é um grande desafio para mim, porque eu tenho que falar sobre algo profundo, difícil, porém com uma linguagem clara, direta, simples, e tenho que pensar em espanhol, não? Então, eu quero dar uma missão para Francisco. Francisco, acompanha-me com tranquilidade e se queira interromper-me para deixar alguma expressão clara que eu não consegui falar, tu puedes interromper-me e falar com os hermanos e fazer uma tradução, ok? Eu tentarei também falar com espaço para que vocês possam prosseguir, compreender com toda tranquilidade. Eu não vou hoje, por isso, utilizar os slides, porque assim vocês miram para mim, para minhas expressões, para que vocês possam compreender melhor, porque senão eu vou falar muito com os slides e não vai ter todo escrito nos slides, ok? Então, eu creio que assim será melhor, ok? Vamos juntos e eu creio que será muito bueno para todos nós outros, ok? Vamos entonces. Entonces vamos a hablar sobre la unidad originaria, que también podremos llamar de la comunión de las personas. Vamos recorrer la película de la Sagrada Escritura, um trecho bíblico de la Sagrada Escritura que está em livro de Gênesis, capítulo 2, versos 21
y siguientes. O mejor, verso 18 y siguientes. Dice así: el Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Por tanto, después que Adán nombró a todos los animales sin encontrar una persona entre ellos, podemos imaginar su sentimiento al ver a la mujer. Y en los versículos siguientes va a haber una exclamación de Adán, porque cuando Dios cría a la mujer, Adán entonces da un brado, un grito de alegría, de exclamación. Vamos a seguir la lectura del texto. Entonces, el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados y a los pájaros del cielo y las bestias del campo. Pero, importante, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer. Y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer. Queridos hermanos y hermanas, Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, en las catequesis que él habla sobre este texto bíblico, él explica la expresión de Adán. Y perciban que es una expresión de absoluta admiración y fascinación. Nótese que el enfoque de Adán en el cuerpo de Eva. Adán está fascinado con el cuerpo de Eva, porque este es finalmente un cuerpo que expresa a la persona. Todos los animales nombrados por él eran cuerpos, pero no eran personas. Carne y hueso, para nosotros que somos latinos, no es algo simple de comprender, porque no hace parte de nuestra cultura, pero en la cultura judía, la expresión carne y hueso significa el ser humano completo. Significa la totalidad de la humanidad. Por tanto, la creación de la mujer de los huesos de Adán significa que ambos participan de la misma humanidad. Ambos están hechos a la imagen de Dios. ¿Está cierto, Francisco? Hechos a la imagen de Dios. Sí, muy bien, se va entendiendo. Muy Está claro. claro, está claro la explicación. Muy claro. Ok. Então, ambos estão hechos a la imagen de Dios, pero están solos en el mundo. Solos en el mundo en el sentido de que son diferentes de los animales. La soledad original.
de la charla anterior, de la conferencia anterior, pero están llamados a vivir en alianza de amor. Por eso que ahora vamos a leer el versículo llave para comprender la comunión original, la unidad original. Vamos al texto bíblico. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por tanto, hermanos y hermanas, esta es la experiencia de unidad original. Esta experiencia de unidad supera la soledad del hombre en el sentido de estar solo sin el otro, sin otra persona. Al mismo tiempo afirma que todo lo relacionado con la soledad humana, en el sentido de que el hombre y la mujer son diferentes de los animales. Aunque biológicamente funciona de manera muy similar. La unión humana es en una sola carne, está a mundos de distancia de la unión sexual de los animales. ¿Correcto? Biológicamente funciona de modo muy similar, pero la unión sexual humana está a miles de kilómetros de distancia de la unión sexual de los animales. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El diseño original de Dios, el diseño original de Dios es comprende así. El designio original de Dios. El designio original de Dios, los deseos sexuales del hombre y mujer no eran impulsados por instintos, igual a los animales. Fluyeron de la libertad al amor, a imagen de Dios. O sea, el hombre y la mujer fueron llamados a amar en la libertad del don. Los animales siguen solamente lo instinto. Pero el ser humano, en su sexualidad, con todos los deseos de su sexualidad, con toda la experiencia de la sexualidad, no es solamente impulsado por instinto, es llamado a vivir la libertad del don. Por tanto, la unión sexual humana es mucho más do que una realidad biológica. Es también una realidad biológica, pero es mucho más do que una realidad biológica. Es una realidad espiritual y teológica. Por eso que estamos aquí haciendo una teología del cuerpo, que también podría ser una teología de la sexualidad humana. Por tanto, la unión sexual humana es mucho más que una realidad biológica, es una realidad espiritual y teológica. Por eso ahora podemos hablar, dada esa introducción, esta breve introducción, podremos hablar sobre la comunión de personas. Y yo pido que ustedes presten mucha atención. Si for necesario, yo repito cuántas veces for preciso. Pero aquí llegamos al punto culminante de la clase de hoy. Culminante. Llegar a ser una sola carne no consiste solo en la unión de los cuerpos,
así como de los animales, pero es una expresión sacramental que corresponde a la comunión de las personas. Esto está escrito en la Catequesis 31. La Catequesis 31, na parte 2. O sea, una vez más, llegar a ser una sola carne no consiste solo en la unión de los cuerpos, como los animales, pero es una unión sacramental. Escriba esto, sacramental, que corresponde a la comunión de las personas. Por tanto, para avanzar en la explicación, necesitamos entender esta expresión sacramental. Necesitamos hablar rápidamente sobre la sacramentalidad del cuerpo. Queridos hermanos, hermanas, nuestro cuerpo es un sacramento. Es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? El termo, la palabra termo es comprensible, Francisco. El termo. El término. El término sacramento significa signo visible de una realidad invisible. Tenemos los 7 sacramentos de la iglesia, sacramentos aquí con S mayúsculo, ¿no? Son los grandes sacramentos, los grandes señales visibles de una realidad invisible. Mas también la iglesia es un sacramento. La iglesia es un sacramento universal de la salvación. Cristo también es un sacramento del Padre del mundo. Por tanto, el termo sacramento tiene un significado de una realidad visible, un signo visible de una realidad invisible. Por tanto, Juan Pablo II en la teología del cuerpo afirma que el cuerpo es el sacramento de la persona. Escriba esto. El cuerpo es el sacramento de la persona. Até aquí, ¿estamos bien? ¿Estamos juntos? Até aquí estamos juntos. Yo estoy bien en mi portuñol, ¿sí? Vamos adelante. El cuerpo es un sacramento de la persona. ¿Por qué es importante hablar sobre eso antes de hablar sobre la comunión de las personas? Porque no es posible comprender la comunión original y este versículo serán una sola carne si no comprendermos la sacramentalidad del cuerpo. Cuando Juan Pablo II está hablando que el cuerpo es el sacramento de la persona, un signo visible de una realidad invisible, él quiere decir lo siguiente: el ser humano no es solo un cuerpo, es también alma, espíritu. Pero no vemos la alma humana, no miramos lo espíritu humano, só vemos el cuerpo. Solo tenemos acceso a interioridad de la persona a través de su cuerpo. Por tanto, solamente el cuerpo puede nos revelar la persona por entera, con sus sentimientos, con sus afectos, con su alma, con su dimensión espiritual. Cuando encontramos a alguien
no decimos encontré cierto cuerpo. Decimos encontré a cierta persona. Pero yo no enxerguei su alma, su espíritu, solamente su cuerpo. Pero es una persona total, es una persona en su integralidad. Por eso, solamente el cuerpo revela a la persona, nos da acceso a la persona. El catecismo de la Iglesia Católica es claro sobre esta temática. En el número 1146. Escriba para los demás. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1146. ¿Ok? Que dice así: el hombre, siendo a la vez corpóreo y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Es impresionante ese texto del catecismo porque vem de encuentro com a teologia del cuerpo naquilo que eu quero explicar para ustedes esta noche. El hombre, siendo a la vez corpóreo y espiritual, o sea, el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, unidad inseparable. Y él también percibe, presta atención, percibe y expresa las realidades espirituales a través de signos materiales. Y Dios, que ha hecho el hombre así, que ha hecho o fez el hombre así, ¿cómo se dice, Francisco? Dios que ha hecho al hombre así. Que ha hecho el hombre así, él, el primer signo material que Dios le dio al ser humano, para que percibiera las realidades espirituales, fue su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Dios grabó una mensaje en la carne humana. Dios cuenta una historia en la carne humana. Dios puso sus huellas digitales en cuerpo Sus humano. Huellas digitales, ¿no? En cuerpo humano. Por tanto, además del cuerpo que expresa la realidad espiritual del ser humano, es también un signo visible en el mundo del misterio divino. No solamente el cuerpo habla sobre la realidad espiritual del hombre. El cuerpo habla sobre el misterio divino, sobre Dios. Ahora, queridos hermanos y hermanas, llegamos a la tesis de Juan Pablo II. La principal tesis de Juan Pablo II, cuando ele dice así: en efecto, el cuerpo, y solo el cuerpo, hace visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado con el fin de traer a la realidad visible del mundo el misterio oculto de Dios desde toda eternidad. Y de este modo se convierte en signo de Él.
¿Está claro para ustedes? Una vez más, Juan Pablo II, la tesis, esta es la tesis. Yo voy a compartir con ustedes aquí, porque esto yo escribí. Yo voy a compartir. Yo voy a compartir en el chat. Es una traducción, ¿ok? Es una traducción. En efecto, el cuerpo es solo, presta atención en los términos, es solo el cuerpo, solamente el cuerpo hace visible lo invisible. Solamente el cuerpo. Lo espiritual y lo divino. Y eso más importante, solamente el cuerpo hace visible lo invisible. Segundo, ha sido creado con la finalidad de traer a la realidad invisible del mundo el misterio oculto de Dios. La pregunta es, ¿qué misterio de Dios es este? ¿Qué misterio oculto de Dios es este? Del cual el cuerpo es un signo. ¿Qué misterio es este? Do cual el cuerpo fue creado para ser un signo. Queridos hermanos y hermanas, este es el momento más importante de la conferencia de hoy. Más importante. El misterio divino que el cuerpo es llamado a ser signo es el misterio de la comunión de las personas de la Santísima Trinidad. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Isso é fascinante. Fascinante, porque un Dios, pero en tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu. Dios es una comunión de personas divinas. Y a su imagen y semejanza quiso que el hombre y la mujer, unidos en una sola carne, fueran también comunión de personas humanas. ¿Está claro? La comunión de las personas humanas, hombre y mujer, es una imagen de la comunión de las personas divinas. ¡Wow! 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 Esto es maravilloso. Los animales pueden aparearse. ¿Está claro? Aparearse, Francisco. Pero no Sí. pueden comungar. Eles pueden aparearse, pero no pueden hacer comunión. No puede hacer comunión. Solo las personas son capaces de realizar el don de sí. Por eso que el sexo humano, la sexualidad humana es más que biológica. Es espiritual y teológica. Por eso una teología del cuerpo. Por isso uma teologia del cuerpo. Por isso é necessário na teologia del cuerpo. Graças a Juan Pablo II, temos uma maravilhosa teologia del cuerpo. Los animales pueden aparearse, pero no pueden hacer comunión. Solo las personas son capaces de realizar el don de sí. Por isso, solo seres humanos reflejan, né, la imagen de Dios. Solamente los seres humanos son capaces de refletir la imagen de Dios. Portanto, la expresión
comunión de personas es central en el pensamiento de San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Yo afirmo que es la expresión más importante de la teología del cuerpo. Más importante. Yo creo que para comprender toda la teología del cuerpo es muy importante comprender la conferencia de hoy. Un tema central en la teología del cuerpo. ¿Por qué es central? Porque revela la esencia de lo que somos, el significado de nuestros cuerpos, el significado del matrimonio y el significado de la unión sexual. Aquí está también implícito el significado de la sexualidad humana. Porque el cuerpo hace visible el misterio invisible de Dios, que es él mismo una eterna comunión de personas. En lo más profundo de la Santísima Trinidad hay un intercambio de amor. El Padre se da eternamente al Hijo. El Hijo recibe eternamente el Padre y le devuelve. Y ese amor que comparten tiene un nombre. Ese amor es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Por tanto, meus irmãos y hermanas, a su vez, la función del hombre y la mujer, criados a imagen de Dios, es reflejar a quien es el modelo, el protótipo. ¿Comprende la palabra protótipo? El prototipo. Protótipo. Esto está en la catequesis 9. La catequesis 9, 3. No parágrafo 3. La función del hombre y de la mujer criado a imagen de Dios es ser un reflexo del modelo. ¿Cuál es el modelo? La Santísima Trinidad. Es maravilloso eso, es maravilloso. La comunión del hombre y de la mujer es una llamada a ser del mundo un reflexo. ¿Cómo se dice la palabra reflexo, Francisco? Sería un reflejo. Reflejo, un reflejo de la Santísima Trinidad. Juan Pablo II da aquí un paso importante en desarrollo del pensamiento católico, porque tradicionalmente siempre se ha dicho que somos a imagen de Dios como individuos racionales. Y eso es cierto, está cierto. Somos almas racionales, por eso somos criados a imagen de Dios. Pero él da un paso adelante en pensamiento, del desarrollo del pensamiento católico, porque él afirma que el hombre se ha hecho imagen y semejanza de Dios, no solo por su propia humanidad, sino también por la comunión de personas. Y que el hombre y la mujer forman desde el principio. Está también eso en la catequesis 9. Catequesis 9. Escriba también. La catequesis 9 es la más importante. Yo incluso invito a ustedes a leer después la catequesis 9. Es muy pequeña. Está todo eso que yo estoy explicando para ustedes esta noche. ¿Ok? En la catequesis 9, Juan Pablo II
dice así: el hombre se hace imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, como el momento de la comunión. Nosotros somos mucho más imagen, reflejo de Dios en el momento de la comunión do que en el momento de la soledad. Porque cuando nos unimos en la comunión, somos la imagen de Dios, que es comunión de personas. Y Juan Pablo II también señala que sobre todo esto, desde el principio, descendía la bendición de la fecundidad. Esta bendición de la fecundidad que desciende del Señor que da vida, revela el misterio de una tercera persona que procede de ambos, del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, el Señor que da vida. Por tanto, normalmente se no hace ningún problema físico, biológico. O que vai acontecer normalmente de la comunión del hombre y de la mujer? Sale una nueva vida. Una nueva vida. Fruto de esta fecundidad. De esa bendición de la fecundidad. Pero sabemos que la fecundidad no es solamente biológica, es también espiritual. Pero yo estoy hablando para que ustedes puedan comprender cómo que el hombre y la mujer fueron llamados a ser una verdadera imagen de la Trinidad. De esta comunión de dos puede salir un tercero, los hijos. Por eso ha derramado Dios una bendición de fecundidad. Queridos hermanos y hermanas de Costa Rica y Latinoamérica, esto constituye el aspecto teológico más profundo de todo lo que se puede decir del hombre. Es el aspecto teológico más profundo. Esas palabras no son de Fernando, esas palabras son de Juan Pablo II. Constituye el aspecto teológico más profundo que se pueda decir del ser humano, porque es un ícono de la vida íntima de la Trinidad. ¿Comprende la palabra ícono? Sí, es un ícono, es una Palabra ícono, imagen. ¿estás claro, Francisco? Una imagen es como una pintura, ¿no?, de la Santísima Trinidad, una imagen. Es imposible, queridos hermanos y hermanas, imposible imaginar una visión más exaltada de la sexualidad humana do que esta. Es imposible. No. El mundo no habla de sexo. El mundo no habla de sexo. El mundo banaliza el sexo. Esto es sexo. Esto es sexualidad humana. Nos causa un impacto muy grande, muy grande. Muy grande, muy grande, porque cambia la visión sobre la sexualidad, cambia totalmente. Es una conversión de la mirada. Una conversión, una mudanza de la mirada. Dios está colocando en esta noche, un colirio en nuestros ojos. ¿Comprende la palabra colirio? Un colirio en nuestros ojos. Está limpiando nuestros ojos para que nosotros podamos ver como Dios ve el cuerpo y la sexualidad humana. Hermanos, nosotros no sabemos nada sobre la sexualidad humana. Lo que nosotros aprendemos sobre la sexualidad humana
na maioria das vezes, é muita coisa errada. Muita coisa errada. Muita coisa distorcionada por el pecado. Por isso que nós estamos indo ao princípio, para resgatar o designio de Deus para o cuerpo, para o matrimônio, para a sexualidade humana. É impossível imaginar uma visão mais exaltada da sexualidade humana do que esta. Isto nos leva ao núcleo da teologia do corpo. E Juan Pablo II, em la Catequesis 9, no parágrafo 5, ele diz que isto se convierte, em certo modo, também em la teologia del sexo. Ou mais bem, em la teologia de la masculinidade e la feminilidade. A teologia de la masculinidade e la feminilidade. Invito a leer la Catequesis 9 antes de dormir esta noche. La Catequesis 9 de la teología del cuerpo. Yo creo que o que eu falei até agora é o mais importante para compartilhar com vocês. Mais importante. Eu não necessito falar mais nada. É o mais importante. Porque é o centro de la teología del cuerpo, el centro de la temática de la comunión de las personas, de la experiencia de la unidad originaria. Entonces, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, para siempre sea alabado. Amén. Amén. Muy bien, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna consulta respecto al tema que se ha tratado, pues lo puede hacer en este momento. Puede abrir su micrófono con toda libertad. Dice primero su nombre y Hola, buenas noches. Mi nombre es Marta Ramírez de México. Me da mucha alegría este mensaje porque lo veo muy poderoso, muy profundo en cuanto al vínculo que existe de la Santísima Trinidad hacia el misterio también vinculado de la familia, de la pareja, de la sexualidad. Sin embargo, me entra una duda con respecto a cómo lo puedo aplicar la teología del cuerpo en un estado soltero por vocación. Creo que en este aspecto sexual, creo que también la vocación soltera es una vocación, es un llamado. Sin embargo, aquí ¿cómo puedo ver la relación en cuanto a la teología del cuerpo, en cuanto al área sexual? No sé si me explico. Sí, Fernando, Marta pregunta, ¿cómo puede aplicar la teología del cuerpo dentro de un estado de vida de soltería? Sí, sí, sí. Todo este aspecto del amor y la sexualidad. Sí, sí, sí. Marta, muchas gracias por la pregunta. El Papa Juan Pablo II va también a dedicar algunas catequesis para hablar sobre el celibato pelo reino del cielos. Porque todas las personas, de cierto modo, quien no vive la vida matrimonial, el llamado a vivir la castidad. Algunos van a vivir la castidad en el celibato, otros la castidad como soltero, en fin, cada persona
va a vivir del modo la castidad de manera en la continencia. Entonces, cuando Juan Pablo dedica las catequesis para hablar sobre el celibato pelo reino de Dios, ele va a responder todas essas perguntas. Por quê? Porque existe, segundo Juan Pablo II, duas formas de vivir o significado esponsal do corpo: o matrimônio e o celibato. São as duas formas de vivir o significado esponsal do corpo. O homem e a mulher vão viver isto na comunhão de pessoas, que implica também a comunhão corporal, a comunhão sexual. Pero el solteiro, el celibatário, vai viver isto na dimensão del dom e da comunhão a todos, pero sem encontro sexual genital. Portanto, a comunhão de pessoas não é solamente chamado del matrimônio. Todos nós somos chamados a viver a comunhão de pessoas. Na igreja somos chamados a viver a comunhão de pessoas na comunidade cristiana. Somos chamados a viver a comunhão de pessoas na sociedade. Pero a família é o modelo de todo o que se vai viver em la comunhão, em la igreja, em la sociedade. Somos chamados a também nos realizar através do dom de nós mesmos, doando nosso tempo, fazendo vivência comunitária verdadeira, vivência fraterna, amizades profundas, donando nossas vidas a los demás. É assim que nós realizamos. Nós não vamos nos realizar solos. Estar solteiro não significa não viver em comunhão. Estar solteiro significa que também eu tenho que ter comunhão com outras pessoas. Necessito de uma comunidade, necessito servir, necessito donar minha vida. Por isso que Juan Pablo ele vai também falar sobre esse significado esponsal do corpo. Eu falei nesta aula de hoje, porque esta aula de hoje, nós estamos em la catequesis 9. São 29 catequeses. Na verdade, são 133 catequeses. Eu falei, mas hoje sobre a catequese 9. Ele vai falar depois sobre o significado esponsal do corpo. E este significado esponsal do corpo todos nós somos chamados a viver. E o que significa esse significado esponsal do corpo? Nossa capacidade del dom, de fazer a oferta de nossa vida. O ser humano só vai encontrar a si mesmo no dom de si. Senão ele se perde, senão ele se desorienta. Por isso que é importante fazermos uma construção. Eu creio que Francisco está começando caminho com vocês. Eu creio que eu não falei profundamente com Francisco sobre o projeto, mas eu creio que ele está começando caminho, e vocês têm que estudar todas as catequeses, porque é uma construção. Eu estou agora dando as bases iniciais, pero necessita fazer prosseguimento para compreender que todos nós existencialmente somos chamados a hacer comunhão. E se não vai fazer a comunhão por meio da família, tem que fazer comunhão de uma outra forma, porque nós nos realizamos solos, solamente em comunhão com outras pessoas. Eu creio ter respondido. Se eu não respondi completamente, que Francisco ajude-me, se não ficou claro. Para mí muy claro. Marta, no sé si te quedó claro. Sí, hermano Francisco,
Sí, me ha ¿Sí? clarificado mucho mi duda. Muchas gracias. No, excelente, eso es importante, que quede claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quería mucho ver Sí, los rostros de ustedes. sí, ojalá pudieran abrir la cámara, Sí, abra la cámara para que yo mayoría, no pueda dar tengan un miedo. chao para ustedes de Brasil. Hola, hermanos, hermanas. Ah, qué Tengo una buenas. pregunta, tengo una Ahí pregunta, sí. tengo una pregunta. Hola, mi nombre es Marta. No falo portugués, but Muy bien, entiendo. Marta. Este, tengo una duda. Alguien me hizo esta pregunta a mí y yo esperé esta clase para tener la oportunidad de preguntarle a Francisco Javier. ¿Se puede vivir castidad dentro del matrimonio? Sí. También este tema de la castidad conjugal, hace parte de las catequesis, pero está más en el final de las catequesis. Por eso que tenemos, es muy importante que ustedes saquen las preguntas ahora, porque todas las preguntas de ustedes se van siendo respondidas conforme se van estudiando las catequesis. Pero yo voy a adelantar o adiantar alguna cosa que Juan Pablo habla sobre isso. La castidad, o que consiste la castidad conjugal? Primeramente, la castidad conjugal significa la fidelidad de los esposos. El amor exclusivo, de no tener ojos para más ninguém. Solamente la exclusividad. Esto ya empieza ahí la castidad conjugal. Para adelante disso, além de isso, a castidade conjugal também implica não recorrer a métodos contraceptivos no exercício da sexualidade, porque isso hace parte da pureza de los esposos. De la pureza de los esposos. La misión a la que hemos sido llamados como matrimonio. Sim, sim. E também, além disso, a castidade conjugal também implica alguns momentos de vivir a chamada abstinência periódica. Compreende a abstinência periódica? Porque não se tem relações sexuais todos os dias. A maioria de los jóvenes casan pensando que van a tener relaciones sexuales todos los días, de mañana, de tarde, de noche. Yo creo que en el principio muchos incluso consiguen hacer eso, mas con el tiempo se va percibiendo que no es posible. No es posible. Y la vida, el trabajo, los hijos y también muchas veces la enfermedad, la viaje de trabajo. Entonces que la vida impone un sacrificio a los cónyuges, los casais, né? Entonces también la abstinencia periódica. E esta abstinência periódica, às vezes, também se el esposo e a esposa, de comum acordo e por uma necessidade, por uma causa justa, que não parte do egoísmo, mas na causa necessita espaçar o nascimento de los hijos, entonces recorrem à abstinência periódica en el período de fertilidad de la mujer para naturalmente, sin recorrer los métodos contraceptivos, espaçar naturalmente a los hijos usando el recurso de la propia ley natural. ¿Comprende? Eu necessito ser muito claro, porque como é algo também
de la teología moral. Necesito de precisión en las palabras para no dar una explicación equivocada. Entonces, es necesario que ustedes comprendan bien los términos. Yo creo que eso. Pero vai compreender melhor. Isto está, sobretudo, em las últimas catequeses. Catequeses 20, 26, 28, 29, em final das catequeses de Juan Pablo II. Ok? E mais uma coisa. O Juan Pablo II, incluso, ele habla que só é possível compreender o ensinamento moral da igreja a respeito da vida sexual de los casales se nós outros primeiro compreendermos a teologia do corpo. Muita gente não compreende o ensinamento moral sexual da igreja, porque hoje, em tempo pós-revolução sexual, está tão banalizada a sexualidade humana que é necessário primeiro resgatarmos a verdade sobre a sexualidade humana para depois falar sobre a teologia moral sexual, ok? Por isso que Juan Pablo ele diz que ele escreveu toda a teologia do corpo para nos ensinar sobre a doutrina presente na Humanae Vitae. A Humanae Vitae é um documento da Igreja escrito por São Pablo VI, que habla sobre La vida humana. Sobre a questão dos contraceptivos, sobre a transmissão da vida. En Estados Unidos, yo tengo conocimiento de la teología del cuerpo, no a profundidad como tal vez la tienen ustedes, porque cuando me inicié un tiempo en los movimientos pro vida, ellos te dan esas clases de la teología del cuerpo. Sí. Sí. Juan Pablo II habla que existe uma conexão profunda entre o corpo, a sexualidade e a vida. É impossível trabalhar por uma cultura da vida. Incluso eu tenho texto aqui, eu vou ler, que está escrito na Evangelium Vitae. Evangelium Vitae é um documento de Juan Pablo II sobre a inviolabilidade da vida humana. Ele habla assim: seria uma, vou tentar traduzir, ok? Seria uma ilusão pensar que podemos construir uma verdadeira cultura da vida humana se não aceitarmos, experimentarmos a sexualidade, o amor e a totalidade da vida segundo seu verdadeiro significado e sua interconexão íntima. É uma ilusão querer construir a cultura da vida se não viver, se não compreender a sexualidade, o amor no seu verdadeiro significado. Então, necessitamos de fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Estudar sobre a teologia do corpo e da sexualidade humana. Muchas gracias. Gracias, Marta. Creo que muy claro. Ahí les ponía también una referencia del Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 2360 al numeral 2391. Encontrarán todo lo referente al matrimonio y la vivencia de la castidad, de la sexualidad dentro del matrimonio. Mucho de lo que ya nos ha expresado Fernando sobre la fidelidad, sobre la apertura a la vida, pero también pues la vivencia de la sexualidad dentro del matrimonio, donde también hay una abstinencia en muchos momentos. No es como decía o como piensan algunos chicos, ¿no? Que
llegar al matrimonio es solo un asunto de sexo, ¿no? Hay que pagar la luz, el agua, los recibos, es la familia, la crianza, ¿no? Y creo que esto de la castidad es un tema en el cual hay mucho vacío también. Todos estamos llamados a la castidad. Ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica le cité del 2360 al 2391, pero al final vienen unos numerales que resumen, ¿no?, esa parte. Y el 2394 incluso dirá que todo bautizado está llamado a la castidad, según su estado de vida. El casado, la persona no casada, el sacerdote, ¿no?, el religioso, la religiosa. Hace muchos años llevé a cabo un proyecto, Fernando recordará aquel que decía, sin castidad no hay santidad. y bueno, gloria a Dios, tuvo mucha resonancia entre los chicos, los jóvenes, y estuvimos hablando bastante de este tema en un retiro que así se titula, sin castidad no hay santidad. Yo escuché esta frase, no, la escuché por primera vez a finales del 2012, en noviembre, diciembre del 2012, viendo una entrevista en EWTN con Pepe Alonso, que tiene un programa que se llama Nuestra Fe en Vivo, y estaba entrevistando a Eduardo Verástegui, y Eduardo, que es lo conocen quizás la mayoría, ¿no? Me imagino. Eduardo Verástegui, que es un promotor, pues, de la cultura de la vida, de la castidad, dijo, no hay santidad sin castidad. Él dijo la frase al revés. Y yo, me llamó la atención, creo que les comenté algo al inicio de este curso, y simplemente abrí un grupo que se llamó Sin Castidad no hay santidad en Facebook, pero ahí empezó esta inquietud por esta temática, pero no es solo una frase bonita, es una verdad de vida, una verdad espiritual. La castidad es tan importante para la santidad como lo es la humildad. Nadie es santo sin la humildad, como lo es la caridad. Nadie es santo sin la caridad. Y la castidad tiene que ver, dirá ahí el siguiente numeral del catecismo, el 2395, con la integridad, con la integración de la sexualidad, ¿no? Con entender y vivir el amor para lo cual hemos sido creados, y la sexualidad como algo no solo que hacemos, sino sobre todo como algo que somos, hombre, mujer. Todo esto que estamos viendo en la teología del cuerpo y que estamos queriendo profundizar es la base, el fundamento precisamente para entender y vivir la castidad, para vivir el amor en plenitud, para caminar hacia la santidad. Al final la teología del cuerpo nos plantea cómo ser felices, cómo ir hacia la santidad. Bueno, creo que alguien más tiene alguna pregunta, don Sí, buenas Gilberto. noches. Buenas noches, Gilberto Acuña desde Bogotá. Buenas noches, Fernando, Francisco. Buenas noches. Tengo una pregunta, una inquietud. ¿Ustedes creen que estas tesis están siendo consideradas en todas las propuestas y en todo lo que están haciendo en este momento iglesias como la iglesia alemana después de su sínodo y de lo que estamos oyendo con respecto a que puede recibir la comunión cualquier persona que esté en pecado, si está casado, si no está casado? ¿Ustedes creen que estas iglesias están viviendo estas tesis de San Juan Pablo II? Francisco, você pode, eu entendi com uns 70% do que o Gilberto falou. Você pode repetir para mim com espaço, por favor? Sí, don Gilberto pregunta si la situación de la iglesia, por ejemplo, en Alemania, si la iglesia en Alemania, con todo lo que está viviendo, está realmente, es la pregunta, ¿no? Sí. Viviendo, comprendiendo estas tesis de San Juan Pablo II de la teología del cuerpo.
si esto también pues ayudaría, lo relaciona mucho a la Eucaristía también, don Gilberto, diciendo que si esto le entiendo también, si la teología del cuerpo nos ayudaría como a entender más, ¿no? También la Eucaristía y pues ante tanta situación, ¿no? De quienes se acercan a recibir la comunión, ¿no? En pecado mortal, y creo que mucho pecado mortal tiene que ver con aspectos de la sexualidad. Sim. Vamos por partes. Em relação ao momento que a igreja vive na Alemanha, é um momento muito conturbado, porque nós vivimos em momentos difíceis em toda a igreja. É um momento de crise da fé e da crise em relação, sobretudo, ao moral, ao ensinamento moral da igreja. Juan Pablo II, em seu tempo, já vivia essa dificuldade, pero ele ha trabalhado muito para reconstruir ou reapresentar o ensinamento moral da igreja. Ha escrito, por exemplo, um livro, um documento chamado El Esplendor de la Verdad, onde se ha dado as bases do ensinamento moral da igreja. Também ha escrito sobre a inviolabilidade da vida humana, ha escrito sobre a mulher, ha escrito sobre a teologia do corpo e tantas coisas. Então, embora ele foi um papa muito comunicativo, carismático, em la doutrina ha produzido muitas coisas para reafirmar os ensinamentos tradicionais da igreja em nosso tempo, com um novo método, uma nova linguagem, pero a reafirmar o ensinamento de sempre da igreja. Porém, existem sectores da igreja que têm dificuldade de aceitar o ensinamento tradicional da igreja. Quando falo tradicional, não estou falando de um tradicionalismo, estou falando da essência do próprio evangelho, da própria palavra de Deus, da própria tradição magistério da igreja de 2000 anos. E nós vivimos em momentos difíceis em toda a igreja. Incluso, falar sobre isto que estamos falando aqui, em alguns setores da igreja, isto é como posso dizer, uma utopia. Compreende a palavra utopia? Uma utopia, uma perca de tempo. Porque temos que abrir as portas, falar sobre acolhimento, sobre compreensão, sobre acolher os afastados, pero a teologia do corpo não habla de fechamento de portas a ninguém. Solamente reapresenta a verdade sobre a sexualidade humana. Depois, na próxima fase das catequeses, o Papa vai falar sobre o tema do pecado que ha entrado no mundo e ha causado uma ferida no coração humano. Por isso, nós vemos todas as dificuldades que todos nós que estamos aqui vivimos em relação à sexualidade, em relação ao matrimônio, em relação à experiência de relacionamento. Pero o Papa também fala sobre a redenção, sobre a fé na redenção. Nós não podemos abandonar a pregação da obra de Cristo na cruz, do poder do mistério pascal, da força dos sacramentos e da invitação, a invitação à conversão do coração. E esta conversão do coração vai durar até o último dia de nossas vidas.
Nosotros no podemos abandonar la pregación de la conversión. Esa pregación de la conversión es la esencia de la propia pregación de Cristo. Arrependei-vos y crede en el Evangelio. Entonces, la teología del cuerpo, segundo, ahora indo para la otra parte de la pregunta, va a atravesar a todos los temas principales de ensinamento católico. El cardenal Solano, un grande bispo, un grande cardenal, ele habló certa vez que la teología del cuerpo, cuando ela se impuser en la predicación, en la catequesis, en la formación de los seminaristas, de los casais, ela va a afetar todas las maneras que nosotros miramos a todos los artículos de la fe católica. La Trindade, la gracia, los sacramentos, la encarnación, el matrimonio, tudo é afetado, nossa mirada é afetada. Agora, nós temos que perseverar, sermos perseverantes. Sempre tem pessoas como ustedes, de boa voluntad, de coração aberto, mesmo com nossas debilidades, mesmo com nossas fragilidades, mas que querem buscar a essência, buscar o frescor do evangelho, a centralidade daquilo que a igreja ensina. Pero a teologia do corpo não é solamente para nos dar a verdade, mas também para nos dar a consciência que necessitamos da verdade com a caridade, juntas. Porque Juan Pablo também dizia assim, segundo, el pecado debe ser siempre combatido y condenado, el pecado, pero el hombre que peca debe ser siempre comprendido y amado, siempre. Entonces, es una tensión hablar de la verdad y nunca abrir mano de la verdad sin esquecer de la humanidad ferida, sin dejarmos de ser los buenos samaritanos de la humanidad herida. E é isso que nós tentamos fazer com o apostolado da teologia do corpo. Eu não sei se respondi a pergunta, pero um pouco de tudo, não? Sí, gracias, está claro. Gracias. Muy bien, don Fernando. Don Gilberto, perdón, don Gilberto. Ahí les pasé otro documento de apoyo al grupo, que fue un pronunciamiento del Vaticano, ¿no? Sobre la ideología de género, que se llama Hombre y Mujer los creó, ¿no? No sé si lo han leído, pero también les ayudará mucho a comprender y a profundizar esta batalla que vivimos hoy, ¿no? En cuanto a este tema de la sexualidad, de la vida, como un material de apoyo, porque la teología del cuerpo también es, pues se le llama como esa antropología adecuada, ¿no? Sí, sí. Es decir, esa visión del hombre, de la persona, del ser humano integral, correcta, desde la revelación y desde porque hoy el mundo nos presenta, podríamos decir, pues si hay la teología del cuerpo, la antropología adecuada, ¿no? Antropologías inadecuadas, ¿no? Sí, sí, sí. Incompletas, que desvirtúan totalmente la sexualidad y la comprensión también de las heridas, de realidades que están, como por ejemplo la homosexualidad, ¿verdad? Que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene 3 numerales al respecto muy importantes, que 2003-57 al 2003-59, ahí podrán leerlo.
podríamos hablar de eso, ¿verdad? Pero yo creo que después se podrá tocar el tema y profundizar, pero la iglesia acoge, ama, pero siempre con estas dos columnas, ¿no? El amor y la verdad y el amor, y pues situaciones como la iglesia en Alemania, que sí son difíciles y lamentables, ¿no? Pues es simplemente una desviación, una desvirtuación de la verdad. Pero bueno, El Gilberto es casado, es sacerdote. Yo soy casado ya 46 años de vida matrimonial, 4 wow. hijos, 4 nietos, o sea que ya soy veterano. Qué bueno. Qué Gracias. bueno, es un ejemplo para nosotros. Nosotros Gracias. estamos, yo y Francisco estamos engateando ainda. Tranquilos, les podemos dar consejos, no hay afán, podemos conversar. Muy bien. Gracias, don Gilberto. Gracias, ustedes, muy gracias, amables, gracias. gracias pela pregunta, gracias. Muy amables, gracias. No sé cómo estás de tiempo, Fernando, si una pregunta más o... Yo estoy abierto para más preguntas. Yo fui más práctico hoy, ¿no? Sin traducción, sin slides. Fue mejor do que la aula anterior? ¿Fue mejor hoy, así? Muy claro, muy claro. Sí, sí. ¿Entendieron bien todo? Sí, hermanos y hermanas. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? La última vez que yo hablé español fue en la España, en agosto de año pasado, en la misión en la España. Yo no practico mucho. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, María noches, Eugenia. María Eugenia. Sí, hola. ¿Cómo aplicar también la teología del cuerpo en personas que están casadas, pero por lo civil y que creen muchas veces, como decía nuestro anterior hermano, que creen que de pronto no están en pecado y que pueden tener como esa comunión también con la iglesia? O sea, en ese tipo de personas y también en las personas que han hecho de pronto nulidad de matrimonio. Francisco, ¿puede repetir nuevamente con espacio? ¿Cómo pueden vivir la castidad, todo esto que nos propone la teología del cuerpo, en dos situaciones? Los que viven en matrimonio civil, no sacramental, Ajá. civil, y el otro caso, los que han tenido una separación, así es, María Eugenia, y están en una nueva unión, pero que estuvieron casados por la iglesia, tuvieron una separación, quizás están viviendo una nueva relación, No, esperando... Hola. Vamos a no, ver si me explica ese segundo caso más. ok. En la segunda caso de la nulidad, o sea, de que la persona realmente se pueda volver a casar o no, o definitivamente seguir el celibato, uniéndole pronto con Dios, o si no, por lo sacramental, porque ella ya si hizo la nulidad, pues ella puede volverse a casar por la iglesia. ¿Sí me hice entender ya? O sea, si es radical no volverse a casar porque la persona ya hizo nulidad, o realmente puede volver a tener otra oportunidad y vivir también la teología del cuerpo en un segundo matrimonio. El segundo caso, Fernando, pregunta es si una persona que realizó el proceso de nulidad matrimonial, pues puede volver a casarse y pues vivir también toda esta propuesta, ¿no? De castidad, del amor. ¿Tú puedes responder, Francisco? Sí, mira, en el caso del matrimonio civil, por supuesto que las personas, mediante un proceso, ¿no? de acercamiento a la iglesia, pueden
acercarse y tienen toda la posibilidad de llegar al sacramento del matrimonio, ¿no? El sacramento del matrimonio. Hay una exhortación que el Papa Francisco viene como a tocar estos temas, la alegría del amor. No sé si la conocen, si la han leído, ojalá la puedan leer. La alegría del amor, donde el Papa Francisco toca todos estos casos particulares que la Iglesia llama a acoger. O sea, en una unión civil, pues no hay sacramento aún y tienen toda la posibilidad de llegar al sacramento. Y no quiere decir que ahí no haya una experiencia de amor real. He conocido casos, casos de matrimonios civiles que han tenido después una experiencia de fe, de conversión, y que solamente les ha faltado el sacramento. Y en el caso de la nulidad, recuerden que la Iglesia no habla de divorcio, la Iglesia habla de nulidad, es decir, es todo un proceso para llegar a realmente a comprobar que en realidad nunca hubo matrimonio, en realidad nunca hubo sacramento o matrimonio, y hay ciertas causales, ¿no? Recuerdo algunas como, por ejemplo, alguien que se casó obligado, alguien que se casó y hubo una mentira muy fuerte de alguno de los dos, del hombre o de la mujer. Por ejemplo, el hombre le ocultó a su esposa que no podía tener hijos, que no podía procrear, es decir, que era infértil. Eso es una causal para una nulidad válida. O eh, desde antes, ¿no? Que hubiera una situación de infidelidad, que la esposa al momento del matrimonio ignoraba. Hay varias causales que les invito a investigar y que el Papa Francisco ha buscado hoy como facilitar el proceso, ¿no? No hacer una fiesta, ¿no? De ahora sí todo el mundo nulidad y vuélvase a casar, sino de facilitar el proceso. Pero si una persona accede a la nulidad, la Iglesia le otorga la nulidad, por supuesto que tiene toda la posibilidad de casarse. Por supuesto que tiene toda la posibilidad de casarse. Ahora, ¿qué pasa con dos personas que están separadas de un matrimonio sacramental? Es un tema moral un poco complejo, ¿verdad? Pero si hay una unión de esas dos personas y viven juntas, si hay una unión, una vida de sexualidad, pues objetivamente hay una situación, un pecado que se llama adulterio. Objetivamente. Hay un pecado que se llama adulterio. Ahora, si hay una separación, alguien ha tenido una separación matrimonial y tiene la posibilidad de rehacer su vida y está conociendo una persona, pues la Iglesia puede acompañar ese proceso. Incluso el documento La Alegría del Amor, y olvido el numeral exacto, ahí se los voy a pasar en los grupos. El Papa Francisco menciona el acompañamiento particular, ¿no? de algunos casos. Y esas personas pueden, en un amor o en una relación pura, transparente, abstenerse de vivir juntos, de tener intimidad, en espera de esa posible nulidad por parte de uno de los dos o incluso de los dos. También he conocido casos así, y que han esperado en la oración, en la vida sacramental, con el acompañamiento a la Iglesia, para pues dar el paso como la Iglesia y como Dios lo plantea. No sé si fui claro, o no sé si Fernando quiere Sí,
aportar Sí, algo más. fuiste muy claro, Francisco, mi Dios te Está pague. excelente. Gracias. Clarísimo. Todo esto son situaciones así también como particulares, ¿no? Cuestiones de moral muy específicas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, consulta? Con toda confianza. Ok, Francisco. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão participando nestas conferências são de diferentes países e de realidades eclesiais também distintas, de quais movimentos pastorales, como eu queria saber um pouco também de vocês, se são de trabalho com famílias, com jóvenes. Que estamos aqui, Francisco. Sí, estas son como prácticamente unas primeras temas abiertos de teología del cuerpo de manera virtual. Estamos como retomando este apostolado y estamos prácticamente como iniciando estas conferencias abiertas. Para quienes viven en Costa Rica, pues la idea es proyectar 2023 finales, 2024 con más fuerza la teología del cuerpo, ¿no? A través de talleres, encuentros presenciales y otras herramientas virtuales para muchos hermanos y hermanas, que principalmente a través de Proyecto Timoteo, que creo que lo has escuchado, Fernando, Sí. Que es como se ha convertido como en una gran red, ¿no? A través de diferentes lugares, virtual, también presencial con el seminario, y como una experiencia interesante, no solo a nivel de renovación carismática, sino de iglesia, ¿no? De diferentes grupos, movimientos. Así que estos temas han sido totalmente abiertos, pero esto no va a quedar aquí, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Por acá escriben, vamos a ver, Natasha García, yo trabajo en pastoral familiar en mi país, República Dominicana. ¿Pueden escribir algunos? Así, ¿en qué apostolado, en qué ministerio están, en qué países? Eu pergunto isto porque eu quero concluir, na verdade, compartilhando uma experiência, porque eu não vou falar mais para vocês nas próximas conferências, é Francisco. Eu fui invitado em essas duas conferências e a mim foi uma grande alegria falar com vocês. E aqui em Brasil, eu me dedico já mais ou menos uns 13 anos, melhor, uns 10 anos mais intensamente, 10 anos intensamente, difundindo a teologia do corpo de João Paulo II, fazendo conferências, fazendo seminários, simpósios. Mais ou menos uns 7 anos eu fui para a internet e eu comecei a fazer trabalho online, pero solamente em português. Tenho alguns alunos de outros países, pero a maioria são 99% são brasileiros, não? E lá, mais ou menos uns 1.500 alunos em nossos cursos de aprofundamento. E destes alunos são de las mais distintas realidades eclesiales. São membros da renovação carismática, do Cursilho de Cristandade, de movimento de focolares, Camino de Catecumenale, pastoral familiar,
o movimento de casais com Cristo, encontros com Cristo, novas comunidades, Shalom, Canção Nueva, várias comunidades carismáticas de vida, de aliança, jóvenes, padres, seminaristas, religiosos. Isto ha me dado uma grande alegria em perceber como que a teologia do corpo é um tema para toda a igreja, que atravessa toda a igreja e que une as pessoas em um tema tão importante como é o tema da sexualidade, do matrimônio, da família. E eu quero parabenizar vocês. Eu quero parabenizar Francisco por la iniciativa. E eu quero parabenizar vocês que estão dedicando o tempo de vocês para estudar. Porque seria muito mais fácil para nós, muito mais fácil, vir aqui e começar a falar sobre o que lo pode e que não pode. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Então, pero não é o centro do pensamento católico. O Evangelho de Cristo, a doutrina católica, não é um conjunto de regras e proibições. O Evangelho, o catolicismo é um projeto fascinante de vida. Nós não podemos reduzir o ensinamento da igreja a um conjunto de normas. É vida. Então, temos que ter a calma. Presta atenção no que eu vou falar agora. Precisamos ter a calma e a perseverança de ter acesso ao todo, à visão do todo, porque isso vai dar uma compreensão muito grande de grandes perguntas, de grandes inquietações que nós traemos em nossos corações. Depois de muitos anos de caminhada, eu já era formado, graduado em filosofia, já tinha escrito livros, predicado em todo o Brasil. Depois que eu conheci a teologia do corpo, na minha visão sobre a igreja, minha visão sobre as realidades espirituais, minha visão sobre o matrimônio, família e sexualidade se expandiu de uma maneira incalculável. Então, eu quero encorajar vocês, mesmo vocês que já têm muitos anos de caminhar na igreja, que já são catequistas, formadores, que já são líderes de pastorales, movimentos. Eu estou testemunhando como alguém que já conhecia Cristo, que já conhecia a igreja, que já era um servo da igreja, pero quando a teologia do corpo era aquilo que estava faltando em minha vida, em meu ministério, para expandir a visão sobre coisas muito profundas. Então, prossigam, façam todas as conferências com Francisco, tragam mais pessoas para estudar com vocês. Não se contentem solamente com as conferências, estudem as catequeses, tenham acesso às catequeses, a livros que falam sobre o assunto, e para que podamos profundizar esses temas. Aqui em Brasil, em português, eu acho que puedo para compartilhar com o máximo de pessoas possível. Quem sabe, na parceria com Francisco, podemos fazer conferências digitais em toda a Latinoamérica, traduzido para espanhol, mas esta iniciativa de vocês já é muito boa. São pessoas de vários lugares distintos, de países distintos. Vocês têm a capacidade de difundir isso, de compartilhar isso para muitas pessoas. Pero, primeiramente, necessitam compreender para melhorar a si mesmos.
después para compartir para los demás. Entonces, perseverancia, constancia, que Dios bendiga a Francisco y que dé también la fuerza para proseguir y continuar haciendo ese trabajo con ustedes. Dios bendiga a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite de vocês. Deus abençoe vocês. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Y bendiciones. te enviamos un gran abrazo hasta Brasil, a tu esposa, a tu hija. Que Dios bendiga tu ministerio que ha hecho tanto bien, que ha dado tanto fruto y lo seguirá dando. Que siga dando fruto abundante y permanente. Y gracias por esta motivación. Yo creo que ahí vamos a coordinar que ya se concrete lo de Costa Rica. Por acá un campamento sobre teología del cuerpo. Ahí conversamos, pero creo que la motivación de Fernando ha sido excelente. Veo ahí en los comentarios que hay gente que pone que son catequistas, equipo de evangelización y catequista en Coahuila, México, laicos en Costa Rica, Juventud Misionera Cartago, retiros de Emaús, Bogotá, Colombia, trabajo en pastoral familiar en República Dominicana, y sé que hay más personas por acá, incluso en los 2 grupos de WhatsApp sobre teología del cuerpo que tenemos, suman, me parece que casi 1000 personas, Fernando, en los grupos. Qué bueno. Quizás por el día que hemos escogido para estas 4 conferencias, los jueves, sé que hay mucha dificultad en lo virtual, los días jueves, pero bueno, hemos querido dar un primer paso, las grabaciones se comparten y, como decía Fernando, invitarles a conocer, a formarse, a seguir ahí en el grupo. Vamos a seguir adelante. Esta formación es vital porque nuestro primer llamado es ser personas plenas en Jesús para ser mejores servidores, discípulos, líderes, sacerdotes, religiosas. Yo también conocí este tema estando ya en la iglesia, teniendo ya muchos años, y cuando me di cuenta de toda esta riqueza de la teología del cuerpo, todo ese tema del amor, toda esta formación antropológica, bueno, fue, como decía Fernando, un cambio de mirada, porque estaba en la iglesia de lunes a domingo, pero con muchas áreas interiores, afectivas de la vida, áreas de la vida vacías, aún no procesadas, ni maduradas. Y cuidado, que nos puede pasar eso, ¿no? Estar en la iglesia lunes a domingo más que el cura, y el área familiar, matrimonial, sexual, afectiva, humana como tal, pues desintegrada. Y ese no es el plan de Dios. El proyecto es, como decía San Irineo de Lyon, la gloria de Dios es el ser humano viviendo en plenitud. Y la teología del cuerpo nos ayuda precisamente a buscar ese propósito, que es posible para todos. Amén. Independientemente cómo ha sido tu historia hasta el día de hoy, puedes comenzar a vivir en plenitud, y la teología del cuerpo es, como decía alguien, es respuesta para el corazón del hombre y la mujer de hoy. Así que ánimo, nos vemos el próximo jueves con la última conferencia de esto que hemos estado reflexionando sobre el primer ciclo. El próximo jueves hablaremos sobre la desnudez original. Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno, así como han estado estas 2 conferencias con Fernando. Gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches. Que nos Buenas bendiga el noches, Padre. Buenas el Hijo. noches. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amén. Em Brasil é medianoche, quase. Um abraço. Descanses. Buenas noches. Um abraço. Bendiciones.